necesariamente los estudiantes de facultades cuyas carreras fueron cerradas perderán el año lectivo, al menos esa es la promesa que le hacen los técnicos del Consejo Nacional de Educación Superior, que pueden reinsertarse en otras universidades o rendir un examen de nivelación para no perder el año. El CONES facilita una lista de universidades con carreras habilitadas por parte del Consejo de Universidades a los alumnos que se vean afectados con el cierre de sus carreras. La universidad con la carrera clausurada está obligada a entregar todos los documentos y certificados de estudios al alumno para su traslado. Los alumnos de carreras que han sido clausuradas tienen la posibilidad de utilizar el procedimiento de reinserción, ¿verdad? Que es una resolución del CONES en la cual se les posibilita a los alumnos tener tener la posibilidad de ir a otra universidad, a otra institución con carrera habilitada. Nosotros acá en el Consejo Nacional de Educación Superior tenemos una unidad de reinserción con una persona encargada de esa unidad que les asesora con respecto al proceso, ¿verdad? La universidad receptora debe evaluar la malla curricular y el programa de estudios para la reinserción del estudiante a la carrera. Si esta coincide con la malla curricular de la nueva universidad, el alumno puede retomar sus estudios desde el año en que estaba cursando. Para el caso de los alumnos de Ciencia de la Salud, puntualmente de Enfermería, hay ya una reinserción específica para ellos. Se le toma un examen de nivelación y en base a ese examen se le ubica, por ejemplo, alumnos que estaban en el cuarto año, bueno, verifican si realmente tienen los conocimientos adecuados de ese nivel y bueno, lo ubican ahí o en años menores, no sé, eso ya depende del estudio que hace internamente la universidad. Antes del 2006 no existía ningún control a las aperturas de las carreras por parte de las universidades privadas. Solo a partir del 2013, con la implementación de una nueva ley, el CONES procedió a la verificación de estas carreras. El CONES, con su ley 4995 y la resolución 166/2015 que reglamenta la ley del CONES, establece en su artículo 24 que aquellas carreras que fueron creadas bajo la ley 2529 tienen que acreditar una efectiva implementación durante el periodo de vigencia de esa ley. Si no acreditan, tienen que solicitar la habilitación en el CONES. Entonces, la unidad de catastro lo que hace es estudiar esa efectiva implementación de esas carreras durante ese periodo de vigencia de la ley. Los alumnos afectados con el cierre de sus carreras pueden acercarse hasta la sede del CONES, ubicado sobre las calles Piribebuy 460 casi Alberdi de Asunción, o ingresando a la página web www.cones.gov.py.